Por un lado, tuvimos películas basadas en videojuegos como Tomb Raider o que bebían referencias como Ready Player One. Y por otro, tenemos que dentro de una semana llegará Kingdom Hearts, un videojuego que bebe muchísimo de películas de Disney. Así pues, por un lado tenemos cine que trabaja con cosas de videojuegos y videojuegos que trabajan con cosas de películas. ¿Qué está pasando aquí? Ambas artes son del género audiovisual, aunque la principal diferencia es que el videojuego es interactivo, mientras que el cine es un arte pasivo. Y pese que, sobre todo en estas últimas décadas, los altos estratos del cine vieron al videojuego como ese primo pequeño al que casi nadie le interesa, la realidad es que, sobre todo a día de hoy, el videojuego es un arte muy expandido y que, sobre todo, muy compartido con el cine. Muchísima gente que ve películas juega videojuegos y a la inversa. Y es que a lo largo de estas décadas llegaron a tal punto de conexión que es que ya uno bebe del otro. Gracias a la evolución de la tecnología, hoy al fin podemos recrear visualmente los videojuegos tal y como queremos. Antes nos limitábamos a unos simples sprites, pequeños dibujos gráficos que estaban colocados en la pantalla, que eran básicamente reducción o un modo más simplificado del objeto real, y nosotros teníamos que imaginar qué era realmente eso. Por ejemplo, un juego de Super Nintendo, la SNES, como Final Fantasy VI, tú veías a personajes de Terra como cosas así muy pequeñicas, dibujos muy chiquiticos, y mentalmente tú tenías que imaginar un poco como era real, como si eso es una representación como de la realidad. Luego llegamos a la tecnología inicial poligonal con la llegada de Nintendo 64 o PlayStation, pero si bien ya había mayor fiabilidad, aún así había que echarle mucha imaginación, sobre todo por las limitaciones técnicas que había. Sin embargo, a día de hoy, los ordenadores, las consolas son tan potentes que prácticamente cualquier cosa que nos imaginemos, por grande, por colosal, por plural que sea, lo podemos recrear. Si queremos recrear un monstruo de 20.000 cabezas, lo podemos hacer perfectamente y que se vea perfectísimamente. Y esto da muchísimo juego, y nunca me has dicho, a nivel visual. Y lo da porque aquí es donde comulga con el lenguaje cinematográfico, que se basa básicamente en imagen, movimiento y sonido. Podemos ver cinemáticas sacadas de The Witcher 3 o Rise of the Tomb Raider que parecen sacados de películas de animación por ordenador realmente existentes. Esto permite un vínculo emocional con la trama del videojuego en cuestión. No tenemos que imaginar con esos sprites o esas figuras poligonales básicas lo que están pasando. A la par que leemos los textos, simplemente lo vemos y escuchamos en momento real y directo, como si fuera una película. Y precisamente porque crea un vínculo emocional tan fuerte, esto crea una comunidad muy grande y tiene muchísimo público, porque muchísima gente empatiza con estas obras. Y esta comunidad, por supuesto, al igual que en otras artes, busca ampliar y hacer evolucionar, desarrollar la cultura del videojuego. Y aquí el cine es la mejor baza que pueden utilizar. Tenemos personajes que suelen salir en muchísimas películas, como también cómics en este caso, pero que además de películas también salen en videojuegos, y tenemos videojuegos que, con el fin de expandir su universo, de desarrollar más aún su historia, sacan también películas. El cine, o mejor dicho, la industria del cine por su parte, que no es tonta, viendo cómo la comunidad del videojuego se hace cada vez más popular y cómo el público general está cada vez más adaptado y más de acuerdo con el videojuego, pues quisieron sumarse al carro, como es obvio. Sacar películas basadas en videojuegos, la gran mayoría, por cierto, que son malísimas, o bien sacar películas que no van estrictamente de videojuegos, pero que sí beben de muchas referencias, como obviamente Ready Player One o las películas de Ron Peralta. Y al fin, en
pleno 2019, bueno, 2018, 2010 y pico, el cine empieza a preguntarse si realmente cine y videojuego están tan separados entre sí y si realmente el videojuego es una cultura tan pequeña de unos pocos frikis marginados o si realmente tiene un público casi tan amplio como el cine, que ya es de saber que sobre todo el elitismo hollywoodiense y tal suele mirar el mundo del videojuego un poco por encima del hombro. Hace poco en Netflix tuvimos Bandersnatch, un capítulo especial de la serie Black Mirror en Netflix que tiene una característica muy peculiar. Es interactivo. A cada X minutos que pasa la obra, se abre una barra de opciones, la cual podemos elegir una de ellas con el mando. Una obra cinematográfica que está jugando a ser un videojuego, valga la redundancia, y que además permite abrir nuevas posibilidades al cine. Por ejemplo, podríamos crear universos cinematográficos creados en base a las decisiones que tomasen los espectadores. Podríamos hacer series cuyo final fuera decidible entre los espectadores y a partir de la decisión más votada se hiciera el siguiente capítulo. O incluso introducir videojuegos más cinematográficos como The Quiet Man, que aunque no sea el mejor del mundo, sí es un pequeño experimento para el caso que estamos intentando hablar hoy. No viene del todo mal en plataformas como Netflix o HBO para que jugásemos ahí online. Pero esos videojuegos que a su vez sean masivos, que sean como MM o RPGs. Que estuvieran varias personas jugando a la vez en esa misma plataforma, en ese mismo videojuego, en ese mismo entorno, coexistiendo y socializando entre sí. Porque a pesar de lo que la gente cree, el videojuego ayuda mucho a socializar. Y que la historia que se fuera creando en ese videojuego fuera la historia canónica, por decirlo así, dentro de la plataforma y quedase registrada como tal. Y de algún modo, cine y videojuego se conectarían en un nuevo arte, aunando jugabilidad con trama, con experimentación individual, con experimentación colectiva de la obra. Experimentos, por decirlo así, similares, eso es lo que hacen los youtubers cuando emiten sus partidas, aunque no existe ese nivel de interacción aún que acabamos de mencionar hace un poco rato. El cine necesita de la interpretación para valerse. Actores y actrices deben saber emitir a la cámara sentimientos reales. No solo vale decir estoy llorando, se debe ver que estás llorando. Y deben hacerlo de un modo que se vea natural, que no se vea nada forzado, que sea creíble. Es muy difícil ser actor. Y no les quito valor alguno. Pero también hay que decir que es más difícil aún, sin ser actor, tener que emular esos sentimientos, esas sensaciones a personajes artificiales, sean dibujados o sean creados mediante ordenador. Y eso es lo que deben hacer los técnicos visuales de los videojuegos. Cuando vemos a Nathan Drake, a Big Box o a Cloud Strife en el próximo remake de Final Fantasy VII, si es que llega, vemos facciones creíbles. Si esas personas están sufriendo por dolor, se nota que facialmente hay un sufrimiento. Si lloran, que lloran. Si están corriendo y están agobiados porque se les va quedando sin aire, también se nota. Si ríen, si lloran, si sonríen. Se consigue emular sensaciones a base de los rasgos faciales que ya conocemos. Eso se hacía con el dibujo, se hacía con el diseño gráfico y eso se hace también con los videojuegos. Somos capaces de emular sentimientos y sensaciones a personajes artificiales, sin ya haciendo falta obligatoriamente personas reales como actores. Y esto es lógico porque, al igual que en una película, en un videojuego se deben crear personajes que vayan evolucionando conforme ciertos sucesos en la trama. El personaje en un principio no va a ser igual ni en habilidades, obviamente, pero tampoco en personalidad a cómo es al final. Hay un proceso de aprendizaje, que esto también lo vemos en las películas y en las series, que es lo que se llama desarrollo de personaje. Usualmente los personajes de los videojuegos son muy novatos y a lo largo del juego pues van adquiriendo
mayores habilidades, mayor punto de salud, ¿no? Mayor punto de poder, pero también van asumiendo todo lo que van viviendo y van cambiando, sobre todo para adaptarse al entorno en el que se encuentran en ese momento. Y a nosotros, como jugadores, también nos pasa. Existe un término que el youtuber Dayo usa mucho, que es el de consonancia o disonancia ludonarrativa. Esto es la relación entre la trama de un videojuego y el cómo se juega. Por ejemplo, si tenemos un videojuego que habla sobre la paz, sobre lo importante que es vivir pacíficamente, pero luego su jugabilidad se basa en ir pegando tiros y reventando a gente a base de hostias, pues ahí hay una disonancia ludonarrativa bastante grande. Trama y videojuego y gameplay en ese sentido no está conectado, y es que durante mucho tiempo el género de lucha, de combate o de atacar enemigos es una modalidad de jugabilidad que existe desde hace mucho tiempo y que hoy está muy expandido. Si tú coges 10 juegos, 9 de esos 10 van a desarrollar su trama, su jugabilidad en vencer enemigos. Afortunadamente existen alternativas que sobre todo vienen del escenario indie, que van cambiando esto y dando posibles vías, como resolución de puzzles o vuelta a las plataformas, que es un género que estaba algo perdido y que hoy está volviendo. Así, trama y jugabilidad se conectan, y es aquí donde el cine podría hacer mucho bien en el videojuego, ya que aunarían ambas artes para conectar experiencia con trama, con moraleja, si queremos decirlo así. Se aunarían y se entenderían como un todo, no como una separación entre las cinemáticas y lo jugado. Si entendemos el cine, entendemos una película, una serie como una serie de puntos que van sucediendo a lo largo de una historia, y el videojuego también lo entendemos como tal, veremos que ambos son muy parecidos y que necesitan una cierta coherencia para que primero sea comprensible y segundo no nos parezca extraño que ciertas cosas sucedan, o que hay cosas que no tienen explicación porque se nos intenta decir una cosa pero luego se nos está enseñando otra muy diferente. Y a su vez, si el cine es capaz de aprender de videojuegos, la interacción que hay entre los personajes entre sí y los personajes con el jugador podría crear nuevas experiencias y nuevas posibilidades y nuevos modos de cómo experimentar nosotros con el cine. Y es que, y ojo, esto es normal que suceda, ya tras tantas décadas de cine y tantas obras, es normal que algunas cosas se repitan y veamos arquetipos de personajes o argumentos que veamos una y otra y otra y otra vez. Algo que solemos llamar los tópicos. Y es aquí donde el cine puede aprender del videojuego, ya que el videojuego, al ser una obra más individual en su experimentación, cada persona lo va a vivir de un modo distinto, de ahí puede aprender muchísimo a cómo sobrellevar estos problemas de repetición de trama y de tópicos, ya que el videojuego, por su plena naturaleza, otorga a cada persona su propia experiencia respecto a la obra. Puede decidir si entra en la ciudad o si se queda a subir nivel, si decide avanzar o si decide meterse a la tienda para comprar cosas. El jugador marca el ritmo, la historia es la misma, pero el jugador puede marcar el ritmo en el que la vive. El mismo videojuego jugado por personas distintas les puede dar experiencias jugables totalmente diferentes. Y sin embargo, aquí el cine es donde encuentra su mayor límite. Una película es exactamente igual para todas las personas, en el sentido de que empieza igual, acaba igual y todo pasa en el mismo ritmo, en el mismo sentido, todo. Y las personas lo perciben sensorialmente igual, por decirlo así. Y si el contenido de la obra impide que la misma obra genere distintas experiencias, como sí puede hacerlo el videojuego, ¿cómo podemos solucionar esto?
Una de las soluciones es hacer obras como Bandersnatch. Otros que, si no podemos cambiar la obra en sí, quizás sí podamos cambiar el entorno y las circunstancias en las que vemos la misma. Por ejemplo, salas de cine que ejerzan una cierta interacción. Esto puede lograrse mediante movimientos de proyecciones en distintas partes de la sala. Ver más de una imagen a la vez proyectado, como muchas veces se ve en los videojuegos, que muchas personas juegan con más de una pantalla a la vez, nos podría dar incluso segundas o terceras capas de lectura del juego. Por supuesto, esto es muy difícil porque es carísimo. Tener que instalar 2 nuevas pantallas y 2 nuevos proyectores tiene que ser carísimo a los cines. Aunque posiblemente la empresa de producción de películas más grandes a lo mejor algún día podrían experimentar, ya que ellos tienen más posibilidad de permitirse. Por su parte, también traería el sonido y la música, ya que podrían experimentar más con el modo en el que el sonido y la banda sonora suenan de un modo más parecido a un videojuego. En un videojuego la música está acorde a lo que el personaje está jugando. Si entra en una tienda suena la música de tienda, si está luchando suena la música de lucha, si está en X nivel suena la música ambiental de X nivel. Y a lo mejor de ahí también el cine podría aprender de algo para dar una prueba experimental que no vendría mal. Por una vez. Y para lograr esto, pues sería una buena idea que trabajadores y técnicos de imagen, movimiento y sonido de los videojuegos pasasen a trabajar también en películas y decir, mira, con los videojuegos podemos hacer esto, podemos intentar aplicarlo en películas a ver cómo queda. Que dieran a entender a directores, guionistas y tal del cine nuevos modos de entender este arte que, si bien sigue evolucionando, en algunos factores puede sentirse un poco estancado, y esta comunidad del videojuego, este modo de hacer las cosas que el videojuego tiene, pues igual le podría sentar bien. A fin de cuentas, el cine tiene muchas décadas, está a veces en algunas cosas, como acabo de decir, está un poco estancado, y posiblemente el videojuego sea la clave para solucionar eso y crear nuevas experiencias cinematográficas que no vendrían mal y que igual incluso podrían cambiar el futuro del cine, tal y como lo conocemos. Los seres humanos somos seres interactivos. Estar quietos y no hacer absolutamente nada nos pone muy nerviosos. No podemos. Necesitamos estímulos constantes y interactuar con ellos. El teatro, la música, la pintura y ahora el cine y videojuego somos los de reflejar y condicionar nuestras costumbres, nuestra cultura, nuestros miedos, nuestras ilusiones, nuestras esperanzas o nuestras ambiciones. Pero a su vez de crear esos universos, esas historias con lo que solo podemos soñar. El cine cambió esto, ya que permitía emular estos nuevos universos, estas nuevas historias de un modo tan realista y tan gráfico, por decirlo así, como nunca antes se podía. Con la música o la literatura había que echar imaginación. En cambio, con el cine permitía plasmarlo y mostrarlo en pantalla directamente, sin ningún otro filtro. Esto no quiere decir que el cine acabe con la imaginación. Para nada. Además, si más de una persona viera cómo se tienen que realizar muchísimas películas, vería la creatividad con la que muchos directores, muchos técnicos tienen que trabajar para recrear lo que luego vemos en pantalla. Y ahora el videojuego mejora esto con una nueva capa. No solo lo tenemos plasmado directamente a nuestros ojos y a nuestros oídos, sino que además lo controlamos, interactuamos. No vemos al personaje ni lo escuchamos, somos él. Le hacemos andar, le hacemos luchar, le hacemos entrar en tiendas, le hacemos entrar o salir de X sitio, le hacemos vencer enemigos o perder ante ellos. Conectamos con él. ¿Significa eso que el videojuego está aquí para sustituir al cine? No exactamente. En su momento, cuando apareció la fotografía, muchos pintores y muchos artistas, como por ejemplo Baudelaire, decían que de un modo más sutil la fotografía amenazaba en cierto sentido a la pintura, y a día de hoy la fotografía y la pintura siguen conviviendo perfectísimamente.
Y si cine y videojuego aprenden uno del otro, cada vez podremos ver obras mejores y mejores. Y podremos crear nuevas experiencias. Un ejemplo. Abran Netflix o vean sus DVDs y Blu-rays en vuestra estantería. Mira uno, por ejemplo. Vengadores, una de Star Wars, una del Señor de los Anillos, la que queráis. Miradla. Ahora imaginad que cogemos esa película, la metemos en un ordenador y todo lo que hay lo pasamos a gráfico, lo pasamos a videojuego. Ya no vemos a Frodo, no vemos a Luke Skywalker. Podemos ser él. No vemos a Iron Man, podemos ser Iron Man. Pero Iron Man en el mismo videojuego que conforma la misma película. Película transformada en videojuego que podamos visualizar como si fuera la misma obra. No videojuegos basados en películas, no. Videojuegos nacidos, creados de la esencia de películas. Y a su vez, que mientras controlamos a Mark Hamill, a Robert Downey Jr. o a Viggo Mortensen, podamos controlarlos y marcar el ritmo de la obra como no podemos hacer en una película. Imaginemos por un momento que sacasen episodios de videojuegos como si fuera una serie. Algo así como lo que sea Telltale, con Guardianes de la Galaxia o The Walking Dead. Y que además se jugase no dentro de una consola o de un ordenador, sino en una plataforma online que a su vez todo el mundo pudiera ver cómo juegas y que realmente sería como una serie interactiva, algo así como Bandersnatch, pero hecha videojuego y que las partidas se quedase guardadas en esa plataforma tipo Netflix, tipo HBO, como queramos verlo. Y lo más importante, entendamos por fin que cine y videojuego entiendan que son culturas que van aunadas, que no van separadas entre sí, que no tienen que competir la una contra la otra o ver cine o jugar videojuegos, que la gente que hace una cosa la hace la otra en muchísimos casos, que pueden beber mucho la una de la otra, que se necesitan la una de la otra para evolucionar individual y mutuamente. Que podemos coger películas de Disney, meterlas en entornos con personajes de Final Fantasy, coger a un chico de pelo punta con una espada con forma de llave y que eso funcione, porque funciona. O que cojamos videojuegos y los pasemos al cine y ya de paso que se hagan bien, aunque últimamente la verdad es que no están saliendo del todo mal. Parece que el cine ya va primero tomando en serio el videojuego y no simplemente tomando de referencia para ver si saca una película y sacamos algo de dinero con los frikis, sino que de aquí pueden salir cosas auténticamente interactivas e interesantes y que gracias a esa colaboración en realidad todos ganamos. Ganamos nosotros, los espectadores, porque tenemos más y mejor contenido. Ganan las industrias porque ganan más dinero con nosotros. Simplemente entendiendo que estas dos artes, una vive gracias a la otra a día de hoy. Y al fin, en unos años lo veremos, nos vamos acercando a esa utopía. El cine va a cambiar, el videojuego va a cambiar y nos va a dejar con una sensación flipante porque vamos a ver experiencias artísticas de ambos géneros, de ambas artes que jamás hubiéramos podido ni soñar. Seguramente lo que yo he dicho en este vídeo de esas posibilidades no las hagan, pero hagan cosas muchísimo mejores. Y nos quedamos con el culo roto, nunca mejor dicho. Pero es necesario que existan ambas, que se protejan ambas, que colaboren no solo las industrias que las crean, sino también los espectadores y sobre todo que sean capaces de respetarse porque ni una es inferior a la otra, ni la otra es un factor de elitismo. Hay muchas películas mejores que muchos videojuegos y hay muchos videojuegos que son mejores que muchas películas.